Y esas hermosas imágenes que ustedes ven en sus pantallas corresponden a una artista espectacular. Ella se llama Catherine Neko Cafruni. Ella es artista multidisciplinaria árabe-venezolana que radica en Miami. Hoy tenemos el placer de conversar con ella porque su trabajo atraviesa la identidad, el exilio y las políticas de visibilidad desde un enfoque profundamente íntimo y político. Bienvenida, Catherine. ¿Estás por allí? Allí te Sí, tenemos hola. en pantalla. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida, Catherine. A ver, tu última exposición, Existence Pending Approval, es el resultado Ujú. de casi una década de investigación y de creación. ¿De qué se trata esta exposición que te llevó casi 10 años? Cuéntanos. Bueno, yo vengo de una familia de inmigrantes. Mis abuelos vinieron a Venezuela cuando eran muy jóvenes, que un país que los recogió con las manos abiertas, que ahí fue donde nacieron mis papás y yo y mi hermana. Y bueno, mis papás con una carrera muy exitosa tuvieron que dejarlo todo huyendo de Venezuela porque mi papá era perseguido político. Entonces, cuando nosotros éramos bastante joven, ya a los 15 años casi, vinimos a este país a estudiar por un chance, un mejor porvenir y obviamente tuvimos que aplicar para el asilo. El asilo es un estatus migratorio que no te permite regresar al país de donde tú vienes. Entonces, hasta que no esté aprobado tampoco podemos dejar este país. Y hemos estado aquí ya casi una década, donde básicamente nos sentimos que estamos en el mismo lugar desde cuando llegamos. Entonces, mi exposición tiene tres partes. Está el niño, el adulto y el trabajador. El niño se compone más que todo en los recuerdos y las memorias fragmentadas por digamos que el mecanismo de defensa que tiene nuestro cerebro para bloquear muchas cosas cuando hemos pasado por situaciones traumáticas. Claro. Y después de nosotros emigrar para acá, a mí se me habían olvidado muchas cosas muy bonitas que yo había tenido en mi niñez. Por eso mismo, por los mecanismos de defensa. Hasta que encontré unas fotos de álbumes y yo dije, cónchale, mi niñez fue muy bonita. Y es más que todo como que esa parte es la reclamación de estos recuerdos, la reclamación de esta belleza, la reclamación de todos los momentos lindos que tuvimos en Venezuela que desafortunadamente tuvimos que dejar atrás. A la familia. Sí. También es como muchas cosas o mucha gente que todavía pudiesen estar en mi familia, digo, en mi vida que ya no están, que ya ni los recuerdo, que no forman parte de mi vida de ninguna manera. Entonces es un poquito triste, Claro. pero muy agradecida con todas las oportunidades que me ha dado la vida siempre. Este, Después tenemos la parte del adulto, que es más que todo esa pared que vemos con los espejos, que está un Ok. poquito distorsionada, porque al perder estos recuerdos, también se distorsiona un poco la identidad de uno. Porque sí, yo sé quién soy hoy, pero si no sé quién fui, ¿cómo estoy segura de quién soy completamente hoy? Claro, y se nubla la vista, ¿no? Y digamos que eso es más o menos lo que quieres traspolar en tu arte de los espejos difuminados, que podría decirse que también es como la memoria difuminada de eso que no recuerdas. Ahora, la exposición utiliza papeles de inmigración, permisos, Ujú. identificaciones temporales y otros requisitos y registros burocráticos. Estos documentos que deberían otorgar seguridad, ¿sí? Se transforman en símbolos de precariedad en tu obra. ¿Cómo nació la decisión de convertir estos documentos íntimos y legales en materia artística? ¿Qué implica exponer esa vulnerabilidad en un espacio público? Porque al final es algo íntimo, ¿no? Sí, sabes que hay muchas cosas que como inmigrantes normalizamos. El hecho Sí, de que cada año o cada 2 años yo me tenga que sacar una licencia de conducir, pagar esa plata, y como aquí no se consigue cita, es también el estrés de llegar 2 horas antes de que abran el sitio para poder sacarla el ID, porque si te agarran sin ID, eso es un problemón y no queremos nunca arriesgar una deportación, ¿no? claro. Pero solamente puedo tener mi licencia de conducir si tengo mi permiso de trabajo.
Entonces es como que una constante renovación, una constante petición de, digamos que un espacio en el país, un espacio aquí, ¿no? Y también nada más puedo tener un ID de conducir si tengo mi permiso de trabajo, lo que quiere decir que mi valor está atado a mi permiso de trabajo. Mi valor está atado de que si trabajo, este, de que si pago mis impuestos, que todos son cosas muy importantes, pero siempre la conversación con inmigrantes es, yo soy un buen ciudadano, yo trabajo, yo pago mis impuestos. Sí, pero también eres una persona. Claro. Eres una persona decente que no le hace daño a nadie, que eres sujeta a seguir estos puestos que mi familia es uno de los que, digamos, los afortunados, que nos dan el permiso para seguir aplicando y seguir pagando estos permisos que, como dije antes, no nos han llevado realmente a ningún otro puesto, sino seguimos en las mismas, que podemos seguir pagando para la renovación de estos Sí. permisos, para poder tener una identidad en este país. Porque hay mucha gente que no tiene em, esa Sí, esa identidad. fortuna. Sí, esa identidad, Sí, justamente. exacto. ¿Y cómo Exacto. llevaste eso a tu obra? Es decir, ¿cómo la vemos materializada? Bueno, A ver, cuéntanos en cuadros, en fotografía, porque la experiencia del exilio atraviesa la exposición desde, por supuesto, lo individual y lo familiar, como bien decías. En tu caso lo viviste no solo como un artista, sino como parte de tu familia, lo mencionabas al principio, marcada por eso justamente que estás diciendo, por el olvido, quizás muchas veces en el desarraigo. ¿Cómo se traduce ese exilio emocional y generacional? Porque ya tus padres vienen de un exilio, ahora están ustedes. ¿Cómo se traduce eso? ¿Hay algo que el arte permita decir que las instituciones o los papeles no pueden, digamos? totalmente, totalmente. Yo he tenido muchísimas conversaciones con mis amistades de la universidad. Y como ellos todos han tenido papeles, ya sea porque nacieron aquí o sus papás vinieron hace muchos años o aplicaban para otra cosa totalmente diferente, no entienden realmente lo que es estar en el exilio. Pero yo puedo hablar con ellos y les puedo decir, no, mira, yo no puedo salir del país o cualquier cosa. Y ellos, ok, ok, y tenemos una conversación. Y ellos intentan entender lo mejor que puedan. Pero ya llega un punto que yo te puedo explicar y te puedo decir, te puedo hablar todo lo que yo quiera. Pero si tú no has vivido esa experiencia, te va a costar mucho entenderla Claro, o no va a hacer clic en el cerebro. Al claro. tener yo mis IDs y en mi exposición, mucha gente me preguntaron, ¿por qué tienes tantos ID? ¿Esos son de verdad? ¿Esos son Photoshop? ¿Eso no sé qué? Y yo, no, sí, esos son de verdad. Yo tengo que hacer esto cada tantos años. Yo tengo que pasar por este proceso cada tantos años porque yo no tengo los 10 años del ID. Y también eso, sí, yo puedo tener un ID, pero el estar fichado como temporal también también es algo que instiga como que ese miedo de que estábamos hablando antes. Una vez nos paró la policía porque mi amiga estaba manejando, todo lo que pudo hacer mi amiga mal lo hizo mal. Entonces nos paró, el policía me dice, ¿hay alguien aquí de 21? Yo sí, yo tengo 21, aquí está mi ID, yo puedo manejar, si ella no puede manejar, yo puedo manejar, no pasa Ujú. nada. Pero al policía ver que decía temporal, porque dice temporal, porque esto y aquello. Y es como Claro. que es un documento válido para manejar por los próximos 2 años. ¿Por qué me estás Sí, hostigando. hostigando por ese tema? O sea, Por tú me ese pediste una título de ID temporal. válido. Exacto, Ahora, exacto. Catherine, en el último núcleo de la exposición, la adulta, aparece una síntesis en lo que se perdió y lo que se recupera según la nota de prensa que nos enviaste. Ya no se pide Ujú, permiso para existir, ¿no? Se afirma como ujú. una identidad compleja, viva, irrenunciable. ¿Qué significa para ti la existencia no debe depender de una aprobación? ¿Y qué mensaje quisieras Correcto. dejarles a quienes aún sienten que necesitan validación externa para hacer, que es justamente lo que venimos hablando? Uf, eso es un punto muy importante. Gracias por esa pregunta. Yo diría que sigamos siendo nosotros mismos, que al fin del día, podemos intentar.
agradarle a todo el mundo y hacer lo que sea por las otras personas, especialmente por un gobierno al que le queremos agradar. Pero realmente nunca vamos a ser felices y nunca vamos a ser genuinamente nosotros si seguimos buscando esa aprobación fuera de nosotros. Por eso también en ese espejo hay partes que están claramente visibles para que nos veamos nosotros mismos y nos preguntemos, sí, yo cargo con todos estos tramos, yo cargo con todos estos pesos que no son normales, que no todo el mundo, por los cuales no todo el mundo tiene que pasar, pero también tengo el poder de decidir quién soy, quién quiero ser y qué quiero hacer. Y me parece que es muy importante que no solamente nos hagamos esas preguntas, pero que también con mucho cariño y mucha movilidad nos presentemos en nuestra propia comunidad. Siento que en este país también, aunque seamos todos venezolanos, aquí lo que sea, nos hace falta ese calor, Mm. ese cariño que sentimos mucho en nuestros países. Entonces, traer eso de vuelta y con ese cariño y esa amabilidad, permitirnos los unos a nosotros ser nuestra versión más genuina. Catherine, qué bonitas palabras. Gracias por esta conversación valiente, luminosa. Ya ustedes saben, Gracias. Existing Pending Approval no es solo una exposición, sino una declaración política, poética y profundamente, además, personal. Nos recuerda que existir es un acto ya incluso radical en contextos donde la identidad se disputa. Tu obra habla por quienes han sido silenciados por los archivos, los sellos y hasta las fronteras, ¿no? Y en ese acto nos invitas a mirar más allá de los papeles hacia las personas. Muchísimas gracias por tu obra, muchísimas gracias por esta conversación tan bonita y saludos por tu casa. Gracias a ti, Laura. Muchas gracias por invitarme, por darme el espacio para poder llevar el mensaje a más. Un abrazo, Catherine. Muchísimas gracias. Y ustedes, muchísimas gracias también por estar, como siempre, con nosotros día a día en Buenos Días. Yo me despido y será hasta la próxima. ¡Mua! Chao, chao.